Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Estoy encantada de estar otro día más aquí con vosotros. Hoy os traigo un caso que me ha dejado realmente sobrecogida, por cómo se produjo el asesinato de una mujer embarazada a manos de una supuesta amiga, con la intención de robarle el bebé que esperaba. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia, y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. En algún momento de la vida, todos hemos dicho alguna mentira, y de hecho mentir es algo a lo que comenzamos a recurrir desde los primeros años de la infancia. Un estudio de la Universidad de Massachusetts encontró que el 60% de las personas mienten al menos una vez en una conversación de 10 minutos. Es lo que se conoce como mentiras esporádicas. Sin embargo, existen casos de mitómanos, mentirosos patológicos, que mienten de forma constante con la finalidad de obtener un beneficio, y fueron descritos científicamente por primera vez en 1891 por el psiquiatra suizo Anton Delbruck. Casi siempre, detrás de un crimen existen una serie de mentiras más o menos elaboradas, sea para engañar a una víctima, convencer a una persona de hacer algo o encubrir los hechos. Pero en el caso que veremos hoy, el crimen fue la forma para sostener una mentira, o al menos esa es una de las teorías. Sucedió en octubre del año 2020, en la localidad de New Boston, un pequeño poblado al este de Dallas, Texas, Estados Unidos. Las protagonistas son dos mujeres, supuestamente amigas. Una de ellas, Taylor Renee Parker, también conocida como Taylor Wakesee o Taylor Morton. Pocas cosas ciertas se saben de esta chica de 27 años. La mayoría de ellas salieron a la luz después de los acontecimientos, y de boca de quienes la conocieron durante su infancia y adolescencia. Se dice que Taylor venía de una buena familia, conocida en la ciudad Sims, Texas. Era una niña muy bonita, pero por su sobrepeso muchos la hacían de lado, por lo que siempre luchó por ser aceptada, y quizás por eso forjó una vida de mentiras a su alrededor. Compañeros del colegio y de la secundaria afirman que siempre contaba historias extravagantes, como que tenía cáncer o había tenido relaciones con su novio a los 8 años en la ducha. Más adelante, en la secundaria, presumiría de tener novios que la consentían, pero aunque sus compañeras le pedían fotos, nunca enseñó ninguna. Varias veces dijo estar embarazada y haber abortado de manera espontánea, pero las mentiras a veces se vuelven realidad, y en una ocasión, Taylor efectivamente quedó embarazada. Se dice que dio a luz una niña, pero en Facebook diría que su hijo mayor es un varón. Se sabe que se casó 2 veces. Tuvo un hijo de uno de esos matrimonios. Se divorció en ambas ocasiones y las demandas de separación fueron interpuestas por los maridos. Era activa en las redes, particularmente en Facebook, donde recomendaba una clínica donde practicaban abdominoplastia, y aunque nunca afirmó haberse operado, se cree que se había colocado una banda gástrica o algo por el estilo, con la cual logró bajar varias tallas y era felicitada por todos al ver su nueva imagen. Al parecer, era de esas personas que tienen varias cuentas en Facebook. Llama la atención que al parecer en ninguna de ellas aparecían sus familiares, por lo que se cree que podía tenerlos bloqueados. En la red social se describía a sí misma como una flor silvestre, salvaje, libre, malvada, con un brillo que nunca fue destinado a ser domesticado. Afirmaba que tenía conocimientos como asistente médica, en administración de oficinas, en flebotomía, y en ese momento trabajaba en una empresa de selección de personal. Taylor también enseñó fotos de sus hijos y de quien en el momento de los hechos era su novio, Wade Griffin, quien trabajaba en una cooperativa agrícola. En la cuenta que nos interesa figuraba como Taylor Morton. Con esta identificación se hace amiga en Facebook de Regan Michelle Simmons, o Regan Hancock, su apellido de casada.
Regan tenía 21 años, pertenecía a una familia bien estructurada. Fue criada con valores, donde la familia era lo más importante. Era una joven alegre y determinada, casada, tenía una pequeñita de 3 años y estaba esperando el nacimiento de su segunda hija. Con mucho esfuerzo, ella y su esposo Homer habían comprado su primera casa. A pesar de su estado, continuaba trabajando en un restaurante de hamburguesas y productos del mar. Se acababa de comprar un automóvil del cual estaba muy orgullosa y tenía muchos planes para el futuro, entre ellos matricularse en cursos universitarios, siempre buscando la manera de superarse. Homer había sido guardia en una prisión, después trabajó en una empresa de paisajismo y la semana antes de los hechos había comenzado un nuevo trabajo en un centro de camiones. Homer no era el padre biológico de la primera hija de Regan, pero adoraba a la niña y quería reconocerla. Era una pareja que tenía un futuro optimista por delante y Regan estaba muy feliz con su segundo embarazo, del cual hablaba en Facebook. Su niña nacería alrededor del 10 de noviembre. Al mismo tiempo, Taylor Parker también anunciaba su embarazo en Facebook. Mostraba las fotos del ultrasonido y mantuvo casi un diario, afirmando que ella había generado un coágulo por lo que estaba siendo medicada y estaban atentos a los efectos que podría tener la medicación sobre el futuro de su hija. Ambas mujeres eran amigas en la red, pero ya se habían conocido en persona. Taylor realizó las fotos del día que Homer le pidió matrimonio a Regan y también las de la boda. Mientras la radiante Regan era feliz planeando el nacimiento de su hija y recibía cariñosos comentarios, en el timeline de Taylor había algunas personas que ponían en duda su embarazo, gente que al parecer la conocía de mucho tiempo atrás. Incluso se llegó a decir que después de su segundo embarazo y por una complicación, Taylor había sido sometida a una histerectomía, por lo cual era imposible que estuviera embarazada. Pero también había gente que la apoyaba y estaba pendiente de que saliera bien de todos los problemas de su embarazo. Pero Taylor y Wade se burlaban de estos comentarios y exhibían sus fotos con orgullo. Tiempo después se sabría que Wade acompañaba a su novia a todos los chequeos médicos, pero nunca había entrado en la consulta, ya que Taylor le decía que por el COVID solo permitían a una persona en el consultorio. Sin embargo, él la acompañaba y la esperaba fuera todas las veces. El 8 de octubre de 2020, Taylor fue a casa de Regan a visitarla y le llevó un regalo para la bebé y un café de Starbucks. Regan le agradeció públicamente con un cariñoso comentario en Facebook. Según contaría Wade, el novio de Taylor, al día siguiente, viernes 9 de octubre, estaba planificado un parto inducido para Taylor. Ella iría temprano al hospital y él llegaría a mediodía para acompañarla en el recibimiento de su bebé. Pero ese viernes 9 de octubre de 2020 fue muy distinto de lo esperado. Os advierto que los detalles de lo sucedido son fuertes para cualquier audiencia. Alrededor de las 10 de la mañana, Jess Brooks, la madre de Regan, fue a visitar a su hija, pero al abrir la puerta encontró una escena que ninguna madre espera ver. Sobre el suelo de la sala yacía Regan boca abajo, rodeada de un inmenso charco de sangre. De hecho, había sangre por todas partes, paredes, muebles, electrodomésticos y demás. La aterrorizada madre llamó de inmediato al número de emergencias 911 y entre llantos dijo que alguien había matado a su bebé. La llamada quedó registrada a las 10:18. Minutos después, la policía y personal de emergencias médicas llegaban a la casa. La madre gritó que su hija estaba embarazada y que solo le faltaba un mes para dar a luz, que revisaran si el bebé estaba vivo. Los paramédicos se acercaron al cuerpo y le dieron la vuelta, para descubrir que su vientre estaba abierto y la criatura no estaba. Nadie podía dar crédito a lo que estaban viendo. Por otro lado, alrededor de las 9:37 de la mañana, un policía estatal de Texas detiene un vehículo que va con exceso de velocidad. Cuando el oficial se acerca al automóvil, ve a una mujer desesperada con un bebé recién nacido en sus manos. El cordón umbilical salía de su pantalón y la mujer intentaba reanimar a la pequeña criatura que no respiraba. Era Taylor Parker. Taylor, entre llantos, le dice al policía que dio a luz en el vehículo a un borde de la carretera, pero que su hija no respira.
El oficial inmediatamente llama a una ambulancia, que minutos después lleva a la supuesta madre y a su hija a un hospital pasando la frontera hacia Oklahoma. Era lo más cercano. Al llegar al centro asistencial, los médicos intentan reanimar a la criatura, pero era inútil, la bebé estaba muerta. Pronto los doctores se dan cuenta de que Parker no había dado a luz y advierten a la policía, que deciden mantener retenida a la joven hasta aclarar la situación. A mediodía, como estaba previsto, Wade, el novio de Taylor, llega al hospital preparado para recibir a su hija. En lugar de eso, encuentra a su novia detenida y él sometido también a interrogatorio. Wade dijo a los funcionarios que no entendía nada, que estaba ahí para el nacimiento de su hija, que él había creído todo el tiempo que Taylor estaba embarazada, al igual que sus amigos, y que incluso había realizado una fiesta de revelación de sexo del bebé poco tiempo atrás. La policía le creyó. Cerca de la 1 de la tarde, por las comunicaciones radiales, la policía de Oklahoma se entera de la aparición de una joven embarazada muerta cuyo bebé fue extraído de su cuerpo. Parker se convierte en sospechosa inmediatamente. Es detenida y llevada para ser interrogada. Al principio, Taylor afirmó que solo conocía a la mujer embarazada fallecida por su nombre de pila y pensaba que tenían la misma edad. Pero no tardó mucho en confesar que en realidad ella había sido la autora del terrible crimen. Afirmó que esa mañana fue a casa de Regan, tomó un pequeño bisturí, mató a la joven y se llevó a su bebé. Al preguntarle dónde estaba el arma, Taylor afirmó que la había dejado en casa de Regan. El pequeño bisturí fue encontrado al hacer la autopsia del cuerpo de la joven madre. Estaba clavado en su cuello y no había sido visto por el personal en la escena del crimen. Taylor Parker, de 27 años, fue arrestada en Oklahoma y se inició el proceso para someterla a la justicia por 2 asesinatos y un secuestro. La acusación formal se produjo el 10 de diciembre de 2020, cuando un gran jurado del condado de Bowie, en Texas, impuso los cargos de asesinato capital por la muerte de Regan Simmons y secuestro de la pequeña. Aún seguía pendiente un posible cargo más de asesinato por la muerte de la bebé. En el proceso de investigación judicial salió a la luz que Taylor, con su apellido de casada, Wade Casey, había incumplido con los pagos que por manutención de su hijo se le ordenaron tras su divorcio en 2018 y tenía una deuda superior a los $7.000 en pagos e intereses de demora. Igualmente, se conoció que al mes siguiente de su divorcio, en marzo de 2018, se casó con un hombre de apellido Parker, de quien se divorció en julio de 2019. Taylor permanecería detenida en la cárcel del condado de Bowie y le fue impuesta una fianza de $5 millones. Cabe destacar que al parecer ningún familiar o amigo acudió para ayudarla o pagarle un abogado, por lo cual fue asignado un defensor de oficio. Si la encuentran culpable de secuestro, la pena sería entre 2 y 10 años. Por asesinato podría enfrentarse de 5 a 99 años y por asesinato capital la pena es cadena perpetua sin libertad condicional o la muerte por inyección letal. El 5 de marzo de este año 2021 se formalizó contra Taylor un segundo cargo de asesinato por la muerte de la bebé, y los fiscales han anticipado que planean solicitar la pena de muerte para Taylor Parker. Lo último que se conoció sobre este caso es que el pasado 10 de abril se informó que el juicio contra Taylor Parker comenzará en septiembre del año 2022, cuando será enjuiciada por 2 cargos de asesinato capital y uno de secuestro. Ya que la Fiscalía ha anunciado que solicitará la pena de muerte, la selección del jurado será especialmente rigurosa, ya que el mismo jurado, en caso de declararla culpable, también deberá decidir si se le aplica la pena de muerte o la cadena perpetua. Ahora Taylor, en su más reciente comparecencia ante un juez, se declaró inocente de todos los cargos. Entretanto, la familia Regan debió pasar por el doloroso proceso de velar y sepultar a la joven madre, que dejó atrás de sí a su pequeña y a su marido Homer, que afirmó que solicitará la custodia total de la niña. Frente a su casa, vecinos y amigos rindieron homenaje a Regan colocando las cosas que más le gustaban, y girasoles, sus flores preferidas.
También se organizaron varias recaudaciones de fondos a través de Facebook, otras plataformas y eventos para ayudar al joven viudo con la manutención de la pequeña. La familia Reagan nunca dejará de llorar su muerte y la de la bebé, asesinados de la forma más cruel por quien creía era su amiga. Son pérdidas irreparables y solo les queda clamar con una frase escrita en Facebook: Dios, por favor, sálvanos de este dolor que tenemos. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. Cuéntame qué opinas de este horrible caso de Reagan. Antes de irte, te pido que dejes un me gusta. Y si este contenido es de tu interés, suscríbete, ya que trataré de subir varios vídeos por semana. ¡Saludos!